Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos a este programa, el programa personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche está con nosotros el compañero Carlos Pineda, que hace bastante tiempo que no estaba en nuestro medio de comunicación. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Marian. Siempre un placer estar aquí en Canal 13 Digital. Y es cierto, ¿no?, que hacía tiempo que no veníamos por aquí. Pero bueno, por las situaciones personales y laborales, pues no he podido hacer. Pero bueno, ahora de nuevo intentaremos retomar la costumbre esta de venir por aquí de vez en cuando, bueno, pues por lo menos para intentar explicar algunas cosas desde la más absoluta humildad, ¿no? Sí, vamos a ver si te pasa con el tema de Grecia, la situación de Grecia, de Alexis Tsipras, sobre todo su formación política Syriza, que prácticamente todo el mundo, toda Europa está pendiente de este país, de Grecia, pero también es cierto que Grecia está en la Unión Europea, aún falseando sus datos económicos. O sea que los gobiernos que han venido en Grecia han sido cómplices de la situación en la que ingresó en Grecia en la Unión Europea, bueno, falseando sus datos económicos y la situación en la que es. Bueno, exactamente, todo cierto, todo lo que has comentado. Pero bueno, si nosotros analizáramos, si lo que tú hicieses ahora fuese una pregunta de examen, ¿no?, da la sensación de que dependiendo de quién te lo corrigiese ese examen, bueno, pues si diéramos intentando dar una respuesta objetiva, bueno, pues aprobarías o te pondrían un cero absoluto, ¿no? Porque estamos viendo como aquí en el contexto europeo y en el contexto nacional también, bueno, pues hay formaciones políticas que defienden algunas cosas de Grecia y otras formaciones políticas que no están de acuerdo, ¿no? Si intentamos analizar el problema griego en su contexto, ¿no?, y acercarnos un poco a su realidad, lo primero es saber, bueno, cuando hablamos tanto de Grecia, de esa importancia que le damos, sobre todo prácticamente todos los telediarios llevan 3 o 4 meses abriendo con el tema de internacional, pues con la noticia de la crisis financiera griega, ¿no? Grecia es un país que está exactamente dentro de la Unión Europea, y no solamente dentro de la Unión Europea, sino además que está dentro de la Unión Monetaria, está dentro de los países que tenemos el euro, que tenemos una moneda común, que tenemos un banco central común, que es el Banco Central Europeo. Y bueno, comentar, bueno, porque Grecia es un país que tiene 11 millones de habitantes, que su peso, el peso específico de su economía dentro de la Unión Europea pues no llega al 3%, creo, ¿no? Pero bueno, que también es un país que geológicamente está situado en un enclave muy importante, ¿no? Es un país que está entre Europa, Asia y África, ¿no? Es un país muy interesante para esas cosas, ¿no? El problema griego, como tú decías, bueno, pues empezó hace ya unos cuantos años, y básicamente era por la falsificación de sus propios datos económicos, ¿no? Grecia es un país que en cierta medida de repente tenía un déficit que no llegaba al 6%, y cuando se miraron bien las cuentas, bueno, pues superaba casi el 13% de su déficit, ¿no? Hay que recordar que el déficit es lo que se gasta de más, el déficit público es lo que se gasta de más respecto a los ingresos que tiene un país, ¿no? También hay que comentar que debido a esta crisis financiera, a esta pérdida de confianza de los mercados internacionales sobre Grecia, bueno, pues ha hecho que lamentablemente el Producto Interior griego haya descendido prácticamente un 25%, ¿no? Para que nos hiciésemos diéramos cuenta de eso, trasladándolo a lo mejor a la economía canaria, ¿no? La economía canaria prácticamente el 33%, sobre el 30% depende del sector del turismo, ¿no? Bueno, pues como si quitáramos de nuestra economía es todo ese sector, ¿no? ¿Qué pasaría en la economía canaria, ¿no? Pero también, si analizamos un poco más los datos y vemos por qué ha disminuido tanto el Producto Interior Bruto Grecia, es porque su economía depende en demasía del turismo, ¿no? No sobre el turismo, sino sobre el Estado, ¿no? El Producto Interior Bruto de Grecia, el 50%, más del 50%, depende de la economía estatal, de la economía pública, ¿no? Es un peso demasiado, ¿no? Después, si analizamos a lo mejor unos datos más, podríamos hablar que está el sector agrícola, bueno, el 4% del Producto Interior Bruto es el sector agrícola. Otro sector muy importante en la economía griega es el sector marítimo, que también estamos hablando de casi un 5%, y por último, del que tú hablabas, ¿no? El turismo, ¿no? El turismo representa en Grecia aproximadamente el 17% de su economía, ¿no? Pero claro, un 50% depende del sector público, ¿no? A lo largo de los 3 rescates, bueno, los 2 rescates que se le han hecho a Grecia, ¿no?
un primer rescate de 110.000 millones de euros y después que se vio que era claramente suficiente, se volvió a hacer otro rescate, donde el montante total, estamos hablando ya de 240.000 millones de euros. Bueno, pues lo que pasó con la economía griega es que cuando los que prestan ese dinero a Grecia, pues le exigen unas contrapartidas, ¿no? Unas contrapartidas que son garantías y confianza que se lo va a devolver. Y los estados en lo que pueden, para recaudar más o para tener más capacidad de líquido para pagar estos préstamos, pues lo pueden hacer de dos maneras: o suben los impuestos o disminuyen el gasto público, ¿no? Y lo que han hecho es han ido disminuyendo el gasto público. Hablamos de los recortes en la economía griega. Han vivido ellos por encima de las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Porque los alemanes, ¿cómo ven los alemanes a los griegos? O los españoles a los griegos. Los alemanes, los españoles, yo creo que lo vemos de todas las maneras, ¿no? Pero los alemanes los ven como si fuesen unos derrochadores, ¿no? Es la que no quieren pagar. Unos derrochadores que quieren vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Y hay muchos medios de comunicación, muchos artículos en internet donde hablan de las grandes vergüenzas de Grecia, ¿no? Y hablan, por ejemplo, y se dan datos reales, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Hospital Central de Atenas tenga 45 jardineros, ¿no? Cuando solamente tiene 6 paterres fuera, ¿no? O que hayan coches oficiales que tenían suscritos a más de 250 choferes un solo coche oficial, ¿no? O, por ejemplo, que la Renfe griega ingresara todos los años 100 millones de euros, pero que costase casi 500 millones de euros al año, ¿no? Donde el propio ministro de Transportes decía que hubiese salido más barato que mandáramos a todos los pasajeros de los trenes griegos en taxi, ¿no? Y así otras muchas cosas, ¿no? De la economía griega. Básicamente porque la economía griega, en algunos aspectos, ha habido unos niveles de corrupción elevadísimos, también ha habido unos niveles de enchufismo a través dependiendo del partido político que estuviese gobernando en ese momento, bueno, pues metía a más y más gente a trabajar en el sector público. Bueno, y esto había que pagarlo de alguna manera, ¿no? Había que pagarlo con préstamos, ¿no? Porque no se tenía esa capacidad. Después también hay otras corrientes, en internet también se pueden ver estos artículos, bueno, que dicen que los griegos no son tan malos, que no es real todo eso que se comenta, ¿no? Y que no son tantas las vergüenzas sobre Grecia, ¿no? Y que también existe una deuda de casi 100.000 millones de euros, que es una deuda ilegítima, que esa deuda no la deben los griegos, ¿no? Que también a la que habría que sumarle los 15.000 millones de interés, ¿no? Lo que sí es cierto es que Grecia es un país que está total y absolutamente desnortado en muchos aspectos, en el sector económico, en el sector político. Nosotros tenemos que hablar de que en Grecia han habido en 4 o 5 años muchísimas elecciones. Han habido cambios políticos importantísimos. Los partidos tradicionales en Grecia, el Partido Socialista Griego, prácticamente es testimonial. Tienen un 4 o un 5% de sus votos cuando siempre han gobernado prácticamente y han sido grandes responsables de las cosas que han pasado, no solamente ellos, sino otras formaciones políticas en Grecia, porque no han tenido la capacidad de decir, oye, vamos a tomar decisiones claras, rotundas y decirle a la gente la verdad, sino, bueno, lo que les interesaba más era defender y sacar rédito político a la situación, ¿no? Hay otros ejemplos en Europa donde también se han visto estas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Italia, ¿no? Con este que pusieron de presidente, se hizo un gobierno de concentración, donde todos los partidos políticos apoyaron a un candidato externo. Bueno, y este señor pues, fue el que tomó, Mario Monti creo que se llamaba, bueno, fue al que pusieron adelante, que no pertenecía a ninguna formación política, para que tomara todas las decisiones difíciles. Tecnócrata. Exacto, sí, pero era un tecnócrata, pero los demás partidos políticos lo pusieron a él ahí para que tomara todas las decisiones duras y complicadas, ¿no? Para que el coste político lo tuviese Mario Monti, ¿no? Esta es una realidad, ¿no? En Grecia no se han tomado esas medidas. Y se han tomado medidas en recorte, pero medidas en recorte... Pero la ciudadanía está descontenta entonces con Syriza, ¿no? Porque ahora Syriza, pues, han destituido mucha parte de su gobierno, entre ellas Varoufakis y miembros de su gobierno, pero realmente la ciudadanía griega está de acuerdo con las medidas que va a tomar Grecia respecto a la Unión Europea. Lo que sabemos hasta ahora es lo siguiente, ¿no? Porque no va a pagar la deuda. Yo creo que sí. Son ya perras. Yo creo que sí la va a pagar. Nosotros de lo que estamos hablando ahora es que Grecia ha tenido 2 rescates. Uno de 110.000
el otro llegó a 240.000. Y estos rescates, cuando hablamos de los rescates, ¿no?, que decimos parece que no, tenemos que ver quiénes ponen ese dinero, ¿no? Cuando nosotros vemos que los alemanes da la sensación que son los más antigriegos, ¿no?, los que más le exigen a los griegos, hay que decir que de ese montante de dinero, bueno, pues 63.000 millones son de los alemanes. Los han puesto los alemanes con sus impuestos. 43.000 los han puesto los franceses, 38.000 los italianos y casi 25.000 los españoles. Nosotros somos los que hemos puesto ese dinero para ayudar a Grecia, ¿no? Y en algunos casos hemos tenido que pedir dinero prestado para poder adelantárselo a Grecia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora da la sensación que la economía griega, bueno, pues no termina de arrancar. Su déficit no termina de bajar, no tiene capacidad de pago y necesitamos un tercer rescate. Entonces, hay un tercer rescate y Grecia solicita un tercer rescate económico para que se le ayude, sobre un montante sobre unos 63.000 millones de euros, ¿no? Esto es lo que ha pasado. Entonces, los griegos dicen, no, mire, es que nos hacen falta 53.000 millones más de euros. Bueno, pues entonces la Unión Europea le dice, de acuerdo, después de haberle dado a usted ya 110.000 millones de euros, aumentar esa ayuda hasta 240.000 millones de euros, pues ahora resulta que le tenemos que dar a usted otros 53.000. Pero si usted quiere que se los demos, usted nos tiene que dar unas contrapartidas y nos tiene que dar una garantía y tenemos que tener confianza en usted. Entonces nosotros queremos que usted cumpla estas condiciones. Bueno, pues entonces el gobierno de Alexis Tsipras lo que decide es que ellos no se sienten capacitados para pedirle al pueblo griego más sacrificio y que sea el propio pueblo griego el que en un referéndum total y absolutamente democrático digan si quieren aceptar ese rescate con esas condiciones o no están dispuestos a aceptar esas condiciones, ¿no? Bueno, pues el referéndum se habló mucho del referéndum y bueno, el resultado fue el que fue. Un 40% dijo que sí estaban de acuerdo con las condiciones que se exigían por parte de la Unión Europea y un 60% dijo que no, ¿no? Una victoria grande, importante del no. Bueno, en ese momento el ministro de Economía griego, Varoufakis, un ministro bastante mediático, ¿no? Porque va con su moto, con su mochila, sí. Parece un buen tío, ¿no? Sí. A mí personalmente, en lo personal me cae bien. Bueno, por lo menos tiene una imagen así, ¿no? Bueno, pues entonces él toma la decisión de que como él ha sido uno del gobierno griego, el que más enfrentamientos ha tenido con todos los políticos de la Unión Europea con los que se iba a negociar, para que no hubiese un problema de choque de personalidades y no una cuestión política o una cuestión económica que es de la que se debe tratar, toma la decisión de apartarse, ¿no? Y que sea otro ministro de Economía el que represente a Grecia. Bien. La Unión Europea, después de ver el resultado de la... Claro, porque el resultado del referéndum fue, ¿no? Pero hay que decir que en el impasse en el que se pasó todo este tiempo, bueno, pues Grecia se quedó sin liquidez, Grecia tuvo que hacer un corralito y Grecia tuvo que tomar muchas medidas complicadas, que todas estas cosas que se hicieron, pues empeoraron aún mucho más la economía griega y de una manera rapidísima, ¿no? Yo no me esperaba que se pudiera empeorar prácticamente en 2 meses a los niveles a los que se empeoraron, porque Grecia estaba creciendo casi un 4%, ¿no? Pues ahora ya Grecia no crece un 4%, ¿no? Bueno, pues después de oír todo esto, bueno, la Unión Europea se mantiene en su posición, le dice que no, que aquí ya no hay más negociación y que si quieren ese dinero tienen que cumplir esas condiciones. A pesar de saber de lo que ha dicho el pueblo griego, ¿no? Y su gobierno también, ¿no? Bueno, pues entonces las decisiones que se toman, sobre todo de Alexis Tsipras, que es el jefe el jefe de gobierno de Grecia, es prácticamente aceptar todas las condiciones que se le imponen por parte de la Unión Europea. Esto sí conlleva a una quiebra dentro de su formación política, que la formación Syriza. Ya vemos, por un lado, como el propio Varoufakis es uno de los más virulentos contra el propio Alexis Tsipras, y hay de nuevo inestabilidad dentro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que también a través del del Parlamento griego se han sacado adelante y se van a aceptar estas condiciones, ¿no? Nosotros cuando vemos este problema, ¿no? Y lo analizamos desde un contexto a lo mejor un poco más internacional, vemos que los griegos tienen problemas, que la Unión Europea exige unas cosas y vemos
¿Cómo se pueden solucionar los problemas? ¿Quiénes son los culpables? También podríamos hablar, ¿no?, de quiénes son los culpables, ¿no? Y podríamos estar aquí discutiendo hasta la eternidad. Lo que sí es cierto es que hay una serie de problemas y sabemos que de una manera u otra nosotros vemos como, por ejemplo, los que van a ayudar a los que van a rescatar a los griegos va a ser la Unión Europea, ¿no? Los rusos no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Porque tienen una economía que está un poco complicada, ¿no? Los chinos tampoco, que es una de las supereconomías mundiales, tampoco les interesa mucho, ya tienen bastantes problemas ellos con los países que están en su entorno, y después vemos con los norteamericanos, pues sí tienen mucha disposición a hablar y a decir buenas palabras, pero no han puesto ni un solo dólar sobre la mesa, no han dicho, oiga, pues vale, de acuerdo, de este nuevo fondo de rescate nosotros vamos a poner un 15%, un 20% de ese valor, ¿no? Los que al final van a ayudarlos son los ciudadanos, son los europeos, ¿no? Los griegos tienen que entender dos cosas, ¿no? Yo sé que ellos lo están pasando mal, pero cuando los gobernantes de los países de la Unión Europea o de la Unión Monetaria les dicen a sus ciudadanos, les vamos a cobrar un dinero para ayudar a los griegos, también quieren analizar, y estos ciudadanos también quieren que los griegos tomen medidas, una, para que su economía arranque y despierte de nuevo, y otra es para que ese dinero sea devuelto, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque esto hay que recordarlo, a veces eso no se dice, ¿no? Si vamos a ayudar a los griegos parece como que no los ayudamos, pero bueno, es que nosotros los españoles ya les hemos dado 25.000 millones a través del fondo de rescate, porque después tenemos acuerdos bilaterales entre Grecia y España que también les hemos dado casi otros 6.000 millones más de euros, ¿no? Los alemanes casi le han dado 70.000 millones de euros a los griegos, ¿no? Entonces los contribuyentes alemanes también tienen que analizar y decir, oiga, ¿usted a quién está dando el dinero, no? Y estas cosas son muy complicadas. Yo lo que sí creo es que el problema griego va a pasar seguramente por alargar los plazos de la devolución de lo que ellos tienen, pero también tiene que pasar por de verdad hacer una economía que sea eficaz y que tengamos confianza y que reciban inversión extranjera. Cuando nosotros hablamos de inversión extranjera, pues siempre hablamos de los bonos, ¿no? De la compra de venta de bonos, pero no de esa inversión extranjera. Yo hablo de la inversión extranjera, que las empresas internacionales se instalen, que creen puestos de trabajo y que generen economía real. La economía griega, antes decíamos que su peso específico, el 50% del Producto Interior Bruto depende del Estado. Eso no puede ser en una economía moderna, eso es total y absolutamente inviable, porque si tú quieres, ¿cuánto tienes que recaudar para que eso pase? Y si no llegas porque tienes un déficit, vende deuda pública, tú tienes que hacer una economía que sea de verdad eficiente, ¿no? Y la economía griega no es muy eficiente. La economía griega es el Estado griego es el mayor productor de energía del país, ¿no? El Estado griego controla muchas empresas públicas que seguramente serían mucho más eficaces y pagarían incluso impuestos si fuesen privadas, ¿no? O estuvieran en manos de inversores, ¿no? Antes te ponía el ejemplo de lo que pasaba con la Renfe o los trenes griegos, pero también pasa con el metro y también pasa con otras muchas cosas. Tenemos que tener mayor eficacia en la gestión, y esto no ha sido hasta ahora lo que se ha hecho en Grecia, ¿no? Da la sensación como que es un problema eterno y continuo que hay que resolver ya de una vez por todas, ¿no? Ya para ir pasando a otro tema, el tema catalán, en el contexto nacional, las elecciones ahora en septiembre, ¿piensa que se está desinflando el tema del independentismo del señor Mas? Bueno, nosotros llevamos hablando del problema catalán por lo menos 3 años, ¿no? Sí. Mínimo 3 años ya de manera más clara, rotunda y seria, ¿no? Y además el otro Cuando día ya vimos como el rey también en un acto protocolario estaba muy distante con Mas, se notaba que chirría este tema. Exactamente, ya, ¿no? Yo creo que esto es uno de esos problemas que parece que nunca se van a acabar tan bien, ¿no? Sí, ¿no? En Cataluña, igual que en España, que en muchos sitios, bueno, pues no solamente está el problema de la independencia, ¿no? Los gobiernos autónomos son los responsables de muchas cosas, ¿no? De la sanidad, de la educación, de trabajo, tienen muchas competencias, y Cataluña tiene más que la media normal de comunidades autónomas, ¿no? Pues por esas diferenciaciones tan especiales que ellos tienen, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Estamos viendo como Mas, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, bueno, pues solamente en todo este tiempo, bueno, pues lo único que ve es que existe un solo problema, ¿no? Y toda su política se basa prácticamente
el independentismo y vamos a hacer un referéndum y después no se hace el referéndum y después se hace el referéndum, pero el referéndum no es legal, no es vinculante, no sirve, y una y otra vez, ¿no? Hemos visto como más paulativamente se ha ido, podríamos decir, ¿no? Eliminar su propio partido, ¿no? Su partido, que pasó en las pasadas elecciones de tener un número de diputados importante, bueno, pues perdió de golpe y porrazo 12, ¿no? Y lo que defendía él y lo que pedía era una mayoría absoluta suficiente para llevar adelante el independentismo de Cataluña, ¿no? Hemos visto cómo otras formaciones políticas crecieron, ¿no? También independentistas, como eran, por ejemplo, Esquerra, pero también estamos viendo ahora lo que ha pasado con Convergencia, porque nosotros hablamos de Convergencia y Unión como una sola formación política. Yo siempre la recuerdo como una sola formación política, aunque sabíamos que eran dos formaciones que tenían sus presidentes, sus ejecutivas, pero que en la práctica funcionaban como una sola, donde prácticamente se ocupaban a nivel regional. Convergencia era el partido predominante, pero después a nivel estatal siempre el representante o el portavoz de Convergencia y Unión en el Parlamento era de Unión, de la otra formación política. Son dos partidos de orientación centro-derecha, moderada, siempre lo han sido así, ¿no? Nosotros hemos hablado, aunque bueno, ahora ha caído en desgracia también, de Jordi Pujol, un hombre que ha tenido muchos problemas ahora con la justicia y toda su familia, bueno, pero que en los momentos en los que Jordi Pujol estuvo gobernando gobernando en Cataluña, bueno, pues también fue decisivo en muchas decisiones para la gobernabilidad del Estado español en todo su contexto, ¿no? Y hablamos que se formaron gobiernos, no se formaron gobiernos, pero se apoyaba. Jordi Pujol fue capaz de apoyar gobiernos socialistas en momentos duros y complicados, cuando había un terrorismo importante en España, y también pues lo mismo con el Partido Popular, ¿no? Con José María Aznar, ¿no? Esos gobiernos, bueno, sacaron adelante muchas cosas complicadas. También tenemos que decir que eran otros momentos en los que vivíamos, pero bueno, que esa Cataluña que estaba ahí con esas formaciones políticas que podían ser todos los regionalistas que tú quieras, bueno, pues no tenían ese talante independentista que tienen hoy claramente, ¿no? Hay muchos agravios absolutos por parte de MAS hacia las autoridades estatales, ¿no? Y no solamente de MAS, sino de otras formaciones políticas en Cataluña, ¿no? Donde se quiere apartar, ¿no? Vemos cómo se inventan cosas y dicen auténticos disparates, ¿no? No tienen un sentido común, ¿no? Cuando se les dice, mire, es que si ustedes salen de España también salen de la Unión Europea. Dicen sí, pero a nosotros eso no creemos y eso no va a ser cierto, y te intentan dar la vuelta, ¿no? Yo creo que no tienen muy claro cuáles son sus objetivos, ¿no? Ahora vienen unas nuevas elecciones, ¿no? En Cataluña vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Da la sensación de que está disminuyendo el apoyo ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano... Se está desinflándose. Pero eso ha pasado ya, ha pasado bastante en esta legislatura, no solamente con Convergencia, sino estamos viendo como otras formaciones políticas que parecían que iban a ser las formaciones políticas que iban a solucionarlo todo, ¿no? Estamos hablando del caso de Podemos, pues estamos viendo cómo también se está desinflando y a pasos agigantados, ¿no? Y paradójicamente, el problema griego a la formación política que más ha perjudicado, pues es a Podemos, ¿no? Que tendría que a lo mejor haber sido el Partido Popular, porque el Partido Popular ha sido el partido que estaba en el gobierno cuando ha decidido tomar y ayudar a Grecia en sus momentos complicados y difíciles y poner miles de millones de euros para que los griegos salieran adelante, ¿no? Y a lo mejor muchos ciudadanos, que cuando hemos tenido muchos recortes en España, podían haber dicho, oiga, pues no nos parece bien. Pero si nos fijamos, el partido de este partido Podemos, ¿no? De Pablo Iglesias, bueno, pues estamos viendo que es el que está saliendo más perjudicado, entre otras cosas porque ellos apostaban por unas cosas que iban a pasar en Grecia que después han sido todo lo contrario, ¿no? Para ir finalizando el tema del PP, Partido Popular también bajó en estas elecciones municipales autonómicas, ahora hay unas elecciones generales. Y si crees que el descenso del Partido Popular aquí a nivel de Canarias, ha sido a consecuencia de las políticas que ha realizado el señor Mariano Rajoy y todo el tema de corrupción. Ahora está destapándose otro tema, el caso Púnica.
a nivel nacional, que lo sorprendentemente que hay medios que como ponen esa noticia al final en los telediarios, que es bastante llamativo. Pero ¿cómo ve el tema del descenso del Partido Popular? Nosotros, y aquí en Canarias, bueno, ha sido una hecatombe, ¿no? Nosotros tenemos que ser realistas, ¿no? El Partido Popular ha tenido un descenso importante, ¿no? Se lo tiene que hacer mirar, no se lo ha mirado. Mariano Rajoy ha cambiado cromo, ha puesto a... No, pero ha cambiado a pocos también, ¿no? Yo creo que ha cambiado a pocos. Sí, ha puesto a poco. Lo que pasa es que ahora está poniendo a niños monos, niñas monas, de tertuliana, de vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, etcétera, etcétera, para dar una imagen de juventud, de aire fresco al partido, que está bastante anquilosado. Sinceramente, yo creo que el Partido Popular ha tenido muchos problemas a lo largo de toda esta legislatura, ¿no? El Partido Popular entra con unos datos económicos que se pensaba que se tenían, un 4% de déficit, después resulta de golpe y porrón un 11%, ¿no? Entra con una deuda pública por las nubes, ¿no? Que nos iban a rescatar, ¿no? Incluso el propio Partido Socialista, los dirigentes más importantes de Europa, diciéndole al gobierno de Mariano Rajoy que aceptara el rescate, ¿no? El rescate de la economía española. Vemos cómo hay una quiebra total del sector bancario, ¿no? Eso era la situación en el año 2011. Vemos cómo la economía española, la economía canaria, ¿no? Que dependía casi un 30% también, un 20 y tantos por ciento largo, de un sector como era el de la construcción, de repente, ¡bum!, eso desaparece, ¿no? El Partido Popular entró en un momento muy complicado a gobernar. Y es cierto que el Partido Popular, a lo que tú hacías referencia ahora de la imagen que quiere dar el Partido Popular, pues no se preocupó de dar la imagen que tiene que dar. Hay otros partidos que tienen una capacidad innata, les aflora en ellos su capacidad mediática, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, además, es un partido que tiene esa capacidad porque la tiene, ¿no? Tiene una influencia en muchísimos más medios de comunicación, está prácticamente en todos los debates, además caen bien, son muy simpáticos, no son realistas, pero lo que dicen suena muy bien, ¿no? Nos acordamos de algunos términos que han inventado los socialistas, ¿no? Hablamos de la geometría variable, hablamos de los brotes verdes, hablamos también a lo mejor de otras cosas, ¿no? Nosotros los canarios, que nos afectó una cosa que nos afectó mucho, la financiación autonómica, pero claro, la financiación autonómica no era muy importante porque íbamos a tener el Plan Canarias, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Que iban a venir 25.000 millones ya, el Plan Canarias se hizo total y absolutamente humo, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy se encontró con una situación y el propio Mariano Rajoy, yo lo he visto, que nunca se lo he visto a ningún político decir, que es que lo recuerdo perfectamente en un total que le cogieron en algún telediario o algo, en un pasillo, estaba él solo y él dijo claramente que él iba a tomar las decisiones que tuviese que tomar, aunque él haya dicho que esas decisiones no las iba a tomar. Hablamos de la subida del IVA, hablamos de reformas laborales, hablamos de otras muchas cosas, ¿no? Hombre, él ha hecho todo lo contrario a lo que dijo en campaña electoral. Sí, pero bueno, pero porque también la situación con la que se encontró la economía española era totalmente diferente, era mucho peor de la que se presumía que estaba. Eso también es importante. El de sanidad, educación, servicios sociales, la reforma laboral, hombre, la LOMCE. Han cambiado al ministro, bueno, han puesto a otro señor, pero bueno, el mismo tema. No, pero yo creo que no ha habido ni que no ha habido ni desmantelamiento de la seguridad social, ni de la educación, ni de nada. Lo que ha habido es más control. ¿Y los medios de comunicación cómo los medios de comunicación controla los medios de comunicación del Partido Popular? Si tú llamas a los medios de comunicación de mayor audiencia que hay en España, hablamos de periódicos o cadenas periódicas como El País, como La 4, como Telecinco, como La Sexta, yo creo que son verdaderamente antipartido popular. Sí, hay medios de comunicación que descafeinan. La gran mayoría. La gran mayoría. Bastante light. Pues por ejemplo, del caso Púnica, o sea, tú ves una cadena, no voy a nombrar una, ves la otra y la otra empieza con el accidente de los niños tú ves, por ejemplo, la Sexta, ¿no? Y sobre los ERE de Andalucía hablan poquito, ¿no? También, ¿no?
Hombre, será porque ya se ha hablado. No, yo creo que no, hablo muy poquito. Y eso sí fue un gran default. Es que la huesada ya ha estado todos los días. Eso bueno, sí, hasta no sé. En la prensa rosa, la señora esa tiene una cara de amargada, la pobre. Lo que sí es cierto no sé es si es que no le llega el sueldo a final de mes, esa señora, porque va siempre con cara de mala leche. Es un poco curiosa, ¿no? Además, una mujer muy elegante, muy elegante. Aprovechamos de aquí para saludarla, ¿no? Lo que sí creo que lo que tiene que analizar el ciudadano es la realidad, ¿no? Bueno, la realidad es que Mariano Rajoy y su equipo no se han puesto en la calle. Pero es que, no, yo creo que sí se han puesto en la calle. Entonces han metido ahí el tema de la reforma laboral, el paro, el tema... No, pero, Marian, yo creo que lo que tenemos que analizar... Los pensionistas con 400 euros que mantienen a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Es que eso ya venía de antes. ¿De antes de cuándo? ¿Cuántos millones de parados produjo el gobierno de Zapatero? ¿Cuándo? ¿Cuántos millones de parados produjo el último gobierno socialista? Eso tenemos que analizarlo. ¿Qué deuda pública nos dejaron los socialistas? ¿Qué endeudamiento? ¿Qué déficit? Esa es la realidad de la economía española. Lo que tenemos que mirar hoy, antes cuando había un telediario, la prima de riesgo española subía... si Angela Merkel miraba o doblaba o cruzaba las manos, ya subía la prima de riesgo, era una cosa desorbitante. No teníamos ni siquiera capacidad de financiación. Bueno, pues hoy la realidad, nuestros datos económicos o macroeconómicos son muchísimo mejor que nuestros datos de los que teníamos antes de empezar la legislatura. Yo creo que eso es lo que tiene que analizar el ciudadano. También es cierto que seguimos teniendo un montón de gente parada. Y que tenemos que buscarle soluciones a esas cosas. Pero también es cierto que se están produciendo puestos de trabajo todos los años. Y la aprobación de la ley Mordaza, una ley que nos retrotrae a la época franquista. Bueno, yo creo que no es así. Si entra otro nuevo gobierno, Carlos seguramente la derogará, igual que la reforma laboral, igual que la... Aquí no se ha cargado el Partido Popular a María Dolores de Cospedal. La pobre la tiene ahí, sí, pero ¿qué le pase? La secretaria del Partido Popular. ¿Pero por qué se la van a cargar? Porque se la van a cargar, porque es mala. No, porque es mala, no. Ella ha hecho sus cosas, yo creo que ha sido una mujer seria. ¿Tú crees que ha gobernado bien en su comunidad autónoma? Yo creo que sí. A los 100 días le montaron una huelga enseguida. Sí, bueno, pero es que eso, aquí también el otro día parece que los bomberos montaron ya una huelga también, ¿no? Y no han pasado los 100 días, ¿no? 100 días. Yo creo que eso depende de cada uno. Yo lo que sí creo que Cospedal es una mujer demasiado seria, a lo mejor no es tan simpática como otras, pero sí creo que es eficiente, sí creo que es realista. Nosotros lo que no podemos mirar en un político es que nos caiga bien o nos caiga mal. Nosotros lo que tenemos que mirar, tenemos que ser exigentes, que los políticos tengan capacidad de visión, que tengan capacidad de gestión y que hagan las cosas bien. Y lo que tenemos que mirar nosotros, los ciudadanos, son al final los datos económicos. Mira, por ejemplo, el problema de Grecia, ¿no? Varoufakis nos puede caer súper bien, o nos podían caer súper bien Papandreou y todos los ministros que estaban, pero bueno, al final, ¿dónde metieron la economía griega? Lo que tenemos que ser es que, mire, nosotros tenemos esto y no nos podemos gastar más. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los recortes, ¿no? La economía española y cualquier economía en el mundo, nosotros, ¿qué estado? Primero tenemos que reflexionar y decir, ¿qué estado del bienestar queremos? El mejor, vale, el mejor, pero el mejor que nos podamos permitir. Lo que nosotros no podemos hacer es permitirnos un estado del bienestar financiado con préstamos hacia futuro, porque lo que pasa al final es que hunde nuestra economía. Esa es la realidad y de la que no deberíamos de olvidarnos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy ha hecho tantos recortes, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, decisiones del propio gobierno de Mariano Rajoy donde ha dicho, oiga, es que nos parece absurdo que haya tanta empresa pública. O, por ejemplo, va y dice, oiga, nos parece absurdo que un alcalde de un pueblo de menos de 21.000 habitantes o de 5.000 habitantes pueda cobrar un sueldo superior al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso pasaba aquí. El alcalde de Teruel cobraba más que el presidente del gobierno de la comunidad autónoma. Bueno, pues lo que se hizo es una ley donde hay unos límites máximos para el sueldo de los alcaldes y de los funcionarios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y son decisiones que a mucha gente a lo mejor no le gusta, pero son decisiones que hay que tomar. Ya para finalizar, Carlos, el tema turístico en Mogán, ¿cómo va? Bueno, pues la verdad que el tema turístico en Mogán, la temporada de verano está más o menos, dependiendo a quién tú le preguntas, los hoteles bien, a lo mejor los apartamentos no tanto, pues también si le preguntas al sector del taxi, la gente, bueno, pues sale
no sale tanto como nos gustaría que saliesen, ¿no? Lo que sí, de la restauración sale a comer a los turistas, sobre todo. Sí, sobre todo los fines de semana, ¿no? Podríamos hablar que a lo mejor sí, pero bueno, no tanto como nos gustaría, ¿no? Cuando nosotros hablamos del municipio de Mogán, ahora decirle, aprovechar aquí las cámaras de Canal 13 Digital, invitar a los ciudadanos y a nuestros televidentes, bueno, pues que aprovechen este fin de semana para que vayan a Mogán, porque además este es un fin de semana especial, que es la procesión de la Virgen, la procesión marítima desde Mogán hasta Arguineguín, donde sale la Virgen del Carmen de Mogán y va a visitar a la Virgen del Carmen de Arguineguín en el muelle, ¿no? Pues que aprovechen para visitar el municipio, para comer allí, que además van a pasar un día genial, ¿no? Aprovechar. Pues muchísimas gracias, Gracias Carlos. a ti, gracias a ti, María, y como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital. Pues gracias a nuestro compañero Carlos Pineda, que hoy hemos hablado un poquito de la situación griega, de Cataluña y también de la bajada del Partido Popular, entre otras cositas. Muchas gracias.